En este vídeo vamos a ver cómo crear una API REST con Java usando el framework de Spring, JPA y la base de datos MySQL. Yo ya me he creado el proyecto con Spring Boot. Tenéis una serie de vídeos en este canal sobre cómo crear proyectos con Spring Boot. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser crearme la estructura de carpetas que voy a necesitar para construir el API REST. Haciendo un resumen así rapidillo para crear un proyecto con Spring Boot, nos vamos aquí a crear un nuevo proyecto de tipo Spring Starter Project que está dentro de Spring Boot. Daríamos en Next, le ponemos un nombre al proyecto, damos en Next. Ahora seleccionamos las dependencias que vamos a necesitar, en este caso Spring Data JPA, el conector yo lo suelo añadir luego en el build path, Spring Web y Spring Boot DevTools, que me permite no tener que estar levantando el servidor cada vez que haga algún cambio. Entonces, sobre el paquete base que me genera el proyecto con Spring Boot, me voy a generar otro paquete al que voy a llamar Entity para las entidades, otro paquete para el repositorio y por último un paquete para los controladores. Yo ya tengo creada con PHPMyAdmin una base de datos que tiene como nombre usuarios y una tabla también llamada usuarios, donde tenemos dos registros almacenados y tenemos los campos ID, nombre, apellido y email. Para definir la conexión a la base de datos tenemos el fichero application.properties, donde yo ya he definido mis propiedades con la cadena conexión. Yo he cambiado el puerto porque me producía conflicto, si no es el 3306. Root sería el usuario sin contraseña, el driver, el dialecto y DDL auto en update para que me muestre las sentencias SQL por consola. Y ahora el paso siguiente sería mapear los atributos de la entidad con los campos de la base de datos. Para ello me voy a crear dentro del paquete de Entity una clase que será la clase usuario. Esta clase tiene que llevar la notación Entity para indicarle a Spring que esto va a ser la entidad. Y @table con el nombre de la tabla a la que va a ir unida. En este caso, usuarios, que es exactamente el mismo nombre que le hemos dado a la tabla en base de datos. A continuación me defino las propiedades. Va a tener un long ID, un string nombre, un string apellido y por último un string email. Ahora me tengo que crear el constructor con los campos. Por otra parte voy a necesitar un constructor vacío y los métodos getters y setters. Ahora es buena práctica que esto implemente la interfaz serializable. Y esto me pide un serial version UID. Ahora tenemos que indicarle a Spring cuál es nuestro ID. Por lo tanto, anotación @ID. Y como esto va a ser un campo autoincremental, le pongo el generate value con la strategy de identity. Y ya tenemos lista la entidad. Ahora me voy a crear el repositorio. Para ello me voy al paquete del repositorio y me creo la interfaz y usuario repository. Tenemos que anotar con repository para indicarle a Spring que este va a ser nuestro repositorio. Y a continuación vamos a hacer que esto herede de JPA repository. Así ya tenemos todos los métodos que están incluidos dentro de la JPA repository. Esto me pide la entidad que es usuario y el dato serializado que va a ser de tipo long, que es el ID. Ahora me voy a crear el controlador. Este controlador será un controlador de tipo REST-Controller que no tendrá vistas. Lo voy a llamar usuario controller y entonces lo anoto con la anotación @REST-Controller.
Ahora voy a inyectar el repositorio @autowired y me declaro una instancia del usuario repository. Y vamos a empezar con los métodos CRUD, empezando por el listar. Entonces me declaro un método de tipo público que me va a devolver una lista de nuestra entity usuario. A este método lo voy a llamar simplemente listar, y entonces esto me tiene que retornar. Y ahora tengo que hacer uso de la instancia del repositorio, que tendría ya todos los métodos CRUD para hacer con la base de datos, y el método para hacer el listado sería findAll. A esto le voy a poner un getMapping para que entre por la URL /listar. Vamos a probar este método arrancando el servidor y tendríamos que entrar por localhost 2.8080/listar. Accederíamos al método listar, que nos tiene que devolver un listado de usuarios en formato JSON. Entonces nos vamos al navegador, localhost 8080/listar. Y así obtendríamos el listado de los dos registros que tenemos en base de datos. Si nos vamos a phpMyAdmin, aquí tendríamos estos dos usuarios. Ahora voy a ir con el método que me permita agregar usuarios. Para ello me voy al controlador. Primero hago la anotación para el método que sea de tipo post, por lo tanto postMapping, y que entre por la URL insertar. Este método será de tipo público. Esto no nos devuelve nada, por lo tanto void, y lo voy a llamar insertar. Y a esto tengo que pasarle una anotación para que Java pueda trabajar con datos en formato JSON, que será requestBody. A continuación, la anotación @valid para validar al usuario que vamos a insertar, que será una instancia de tipo usuario. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la instancia del repositorio con los métodos que ya tiene incorporados y llamar al método save, y le pasamos la instancia de usuario. Para probar esto no nos sirve el navegador, tenemos que recurrir a un cliente REST y para ello voy a utilizar Postman. Vamos entonces a verificar este método. Tengo que tener en cuenta que estoy realizando un post y que la URL tiene que entrar por /insertar. Aquí seleccionaría el método post. La URL sería localhost 2.8080/insertar. Aquí tendría que seleccionar body, aquí row y aquí JSON. Entonces ahora voy a mandar un objeto JSON para que sea procesado por Java. Entonces clave y valor, la clave son los nombres de los campos de la base de datos. Voy a poner un nombre, un apellido. Y por último vendría el último campo, que sería el email. Ahora mandaría este objeto para que sea procesado por el framework de Spring. Entonces le doy aquí al botón de send para enviar la petición. Y no nos ha salido ningún error. Entonces vamos a ir a phpMyAdmin, vamos a refrescar y vemos cómo está insertado el usuario Patricio. Ahora vamos a ver cómo sería la modificación de usuarios. Para ello me voy al controlador y el método sería muy similar al de insertar. Voy a copiar esto y me lo pego. Cambio el comentario. Y ahora, en vez de post sería put. Para modificar tenemos que utilizar el método put y la URL se la voy a cambiar por modificar. Y el nombre del método también modificar. Y el resto sería exactamente igual, incluso el save me valdría
Tengo que importar las librerías para el put mapping. Vamos a verificar este método ahora en Postman y lo único que tendría que hacer sería sobreescribir un usuario. Entonces me voy a Postman y selecciono, en vez de post, put, la URL sería /modificar. Y ahora entonces lo único que tengo que hacer es utilizar el ID del usuario que quiero reemplazar. En este caso vamos a reemplazar al usuario Patricio, que tiene un ID 6. Entonces aquí en Postman utilizo el ID 6. Y ahora cambio los valores que quiero que tenga este ID 6. Entonces voy a poner Patricia y voy a poner patricia@es.es. Si ahora envío la petición, vale, esto no me da ningún error, entonces vamos a comprobarlo en phpMyAdmin, refresco y ya vemos cómo me ha modificado tanto el nombre como el email. Por último vamos con el método que me permita eliminar usuarios. Me voy al controlador, voy a poner por aquí un comentario, eliminar. Este método tendrá una notación que sea delete mapping y la URL sería /eliminar/ y tengo que pasarle un parámetro que será el ID del usuario que quiero eliminar. Este método será un método que no devuelva nada, por lo tanto public void, lo voy a llamar eliminar y tengo que pasarle un path variable, por lo tanto utilizo la anotación de Spring path variable y este path variable será el ID que venga. Depende del ID que venga, eliminaré un usuario u otro. Y para Java, long ID. Ahora utilizo la instancia del repositorio. Punto. Y voy a llamar al método delete. Y le paso el ID. Y de esta manera eliminaría al usuario. Vamos a comprobar esto en Postman. Para ello selecciono delete, le paso la URL que sería eliminar / y el ID del usuario que quiero eliminar. En este caso voy a eliminar a Patricia, por lo tanto le paso el 6, mando la petición y ahora compruebo en phpMyAdmin. Si refresco phpMyAdmin compruebo que efectivamente se ha eliminado al usuario Patricia.